¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta cuarta y última clase de esta fase 2 que ya llegó a su final, pero que también nos quedan las retroalimentaciones de las semanas que vienen para que aquellos estudiantes que aún no vayan al día con sus contenidos puedan avanzar de mejor manera. El link para estas reuniones yo los estaré enviando semana a semana, ya sea por Comunicap o por mensaje mediante su profesor tutor. En el día de hoy analizaremos una clase que lleva por título Cómo la célula intercambia materiales. Recuerda que ante cualquier duda me puedes escribir al mail petoar@cmch.maristas.cl. Antes de comenzar la clase, me gustaría recordar que en la semana anterior habíamos analizado la temática de los tejidos celulares, pero no se nos había quedado pendiente el tejido vegetal. Y es súper necesario conocer cómo las plantas funcionan, ya que hay muchas personas que desconocen el hecho de que las plantas son seres vivos. Y eso es sumamente grave para mí, para mi persona al menos, ya que soy profesor de biología y me interesa mantener el respeto por los seres vivos que habitan la Tierra. Así que vamos a echar un vistazo a ese pequeño contenido y vamos a entrar de lleno con la clase de hoy, que lleva por título, como ya mencioné, cómo la célula intercambia materiales. El objetivo de la clase de hoy son dos: conocer las características de los tejidos vegetales, que era lo que había quedado pendiente, y por último, comprender los transportes celulares que ocurren en la membrana plasmática. La membrana plasmática es parte de las células eucariontes y procariontes, pero nos centraremos en la membrana plasmática eucarionte en esta clase. Recordando, ¿cierto?, que las células eucariontes son aquellas que poseen núcleo. Los materiales de hoy son los de siempre: el cuaderno de apuntes y el texto del estudiante en la página 70, 72, 73, 74 y 75. Vamos a comenzar con lo que había quedado pendiente, que son los tejidos en planta, recordando que los tejidos son una agrupación de células que tienen una función en específica y forman estructuras también específicas. En las plantas se localizan muchos tejidos, se identifican, mejor dicho, muchos tejidos, pero nos vamos a centrar solamente en tres, en los más importantes: el tejido dérmico, el tejido fundamental y el tejido vascular. Cabe señalar que si tu interés son las plantas o la botánica, es mucho estudio. Así que si te interesa el tema, me puedes solicitar información, ya que a pesar de ser muy complejo y muy difícil de estudiar, es súper satisfactorio conocer el mundo de las plantas, ya que es bastante entretenido. Vamos a comenzar echándole un vistazo rápidamente a lo que es el tejido dérmico. El tejido dérmico reviste el exterior del cuerpo de la planta, protegiéndola y permitiéndole también el intercambio de gases con el medio. El tejido dérmico, representado por la epidermis de las plantas, es todo aquello que podemos ver. Es la parte de la hoja, esa telita que se puede desprender desde la hoja, es la dermis de la planta. También se puede desprender desde el tallo. Con una aguja o con una pinza se puede extraer la dermis de la planta y analizarla bajo el microscopio, y nos vamos a dar cuenta que estas células se agrupan para proteger el contenido de la planta, ya que dentro de la planta hay transporte de azúcar, de agua o de minerales necesarios para la vida. Entonces, este tejido dérmico funciona igual que la piel de nosotros y de los animales: proteger el interior de este ser vivo. Cabe señalar que esta planta tiene pequeñas células que son células que se ven en materia universitaria, pero es bueno que lo sepas, que son los estomas. Los estomas son estas pequeñas células que aparecen acá, que tienen un agujero al medio, que se abre y se cierra. Esa apertura y ese cierre permiten el transporte de gases entre el exterior y el interior de la planta. Entonces la dermis le permite a la planta respirar y también le otorga protección. El tejido fundamental de las plantas, por otro lado, aporta principalmente en el almacenamiento de sustancias, en el sostén de la planta y en la síntesis de nutrientes y otras sustancias. El tejido fundamental se encuentra en las hojas y está lleno de cloroplastos. Y recordando la clase anterior, los cloroplastos son organelos, primero que todo, exclusivos de células vegetales y permiten la realización de la fotosíntesis.
Una vez que la fotosíntesis se realiza, se sintetizan o se crean o se construyen diferentes nutrientes. Estos nutrientes energéticos quedan almacenados en este tejido fundamental, que si echas un vistazo a un libro de botánica, recibe el nombre de parénquima. El parénquima es esta estructura que primero que todo le da sostén a la planta, permite que esté erguida y que tenga fuerza y que resista el viento, el crecimiento, y también está lleno de nutrientes, nutrientes que le van a servir a la planta para crecer o para alimentarse. Es súper importante que los árboles o las plantas tengan este tejido fundamental porque un árbol aguanta muchas veces su propio peso. Imagínate la base de un tronco del árbol, un árbol muy grande, cuánto peso o cuánta presión tiene que aguantar esa estructura. Por eso es importante contar con este tejido, ya que le otorga el sostén necesario para permanecer en pie y para afrontar los fuertes vientos del invierno. Y por último, el tejido vascular. Estamos avanzando rápido en este contenido para poder finalizar el de la semana anterior. El tejido vascular se encarga de transportar agua, sales y nutrientes en la planta. El tejido vascular está formado por conductos compuestos de dos materiales, xilema y floema. Y acá tenemos que las aberturas grandes corresponden al xilema y el floema corresponde a estas estructuras pequeñas. Estos canales son un poco complejos de estudiar, pero netamente lo que hacen es transportar agua y transportar nutrientes. El floema lo hace hacia una dirección y el xilema lo hace en otra dirección. Son como carreteras que no están unidas, pero que una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Esto produce que el tejido vascular, como bien dice su nombre, transporte el agua y los nutrientes a todo el cuerpo de la planta, así como lo hacen las venas y las arterias en nuestro cuerpo. La función principal entonces del floema y del xilema es transportar aguas y nutrientes desde la raíz hasta el extremo más alejado de las hojas. Entonces ya conocimos los tres tejidos fundamentales de la planta: el tejido vascular, el tejido fundamental y el tejido, dérmico. Y acá tenemos los tres tejidos. Por un lado, el tejido dérmico, el que está por fuera de la planta, el tejido fundamental, que está entre la dermis y el tejido vascular, protegiéndolo, ya que una herida en el tejido vascular impediría el transporte óptimo de aguas y minerales, y bien protegido está el tejido vascular o, en otras palabras, el xilema y el floema. Entonces, los tres tipos de tejidos: dérmico, que es el que está más al centro, el tejido dérmico, que está más al exterior, el tejido fundamental, que está entre el tejido dérmico y el vascular, y el tejido vascular, que es el más central de todos. Ahora podemos empezar tranquilamente la clase de hoy. ¿Cómo las células intercambian materiales? Tenemos acá dos tipos de tejidos. Por un lado, el tejido de la sangre, compuesta por glóbulos rojos y linfocitos o glóbulos blancos, y el tejido muscular, compuesta de miocitos, que corresponde a las células musculares, con sus respectivos núcleos a un costado. La pregunta que salta a la vista es: esta célula, por ejemplo, esta gran célula muscular que está acá, ¿tendrá contacto estrecho con la célula que está a su lado? ¿Se comunicarán? ¿O estos glóbulos rojos se comunicarán con el glóbulo rojo que está al lado o con el glóbulo blanco? ¿Habrá transporte de información? ¿O cada célula será independiente de otra, hace lo que quiere, o sintetiza las proteínas que ella estime conveniente? Lo ideal sería que hubiera una comunicación celular, ¿cierto? Que esta célula supiera cuándo poder entrar en síntesis proteica, cuándo poder agruparse, cuándo poder dividirse, etc. Las células sí se comunican entre sí mediante señales o mediante proteínas, y es el contenido que vamos a analizar el día de hoy. Tenemos esta célula eucarionte, porque tiene núcleo,
que está representada con diferentes organelos que hemos visto hasta ahora. El núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el aparato de Golgi, y aquí en la zona más exterior aparece un organelo que no habíamos visto hasta el momento, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática permite que la célula posea un cuerpo y permite su protección también. Acá tenemos otra representación. Esto es un modelo celular, no quiere decir que todas las células sean así, pero todas se constituyen de un núcleo, las eucariontes, un citoplasma, que es esta estructura gelatinosa donde están incrustados los organelos, representados por dos mitocondrias, y rodeando esta célula, protegiéndola, se encuentra la membrana plasmática. La membrana plasmática también puede ser llamada membrana celular. Y vemos algunos canales o algunos receptores con estas pequeñas moléculas que están entrando o saliendo de la célula. La membrana plasmática tiene dos funciones fundamentales. Por un lado, proteger la célula y por el otro, permite el ingreso de proteínas, de nutrientes, de agua, etc. Si esta membrana no existiera, la célula no tendría forma y estaría dispersa, estaría todo su material disperso. Entonces la membrana es como las paredes de la célula, que le permite el ingreso de nutrientes y la mantiene segura. Vamos a ver muchos modelos el día de hoy, pero te los voy a ir explicando poco a poco, porque a los biólogos les encanta hacer dibujos extraños. Este es un modelo de membrana plasmática, la cual está hecha de fosfolípidos, que son dos capas, una en la parte externa y una en la parte interna. La cara externa de la membrana está en contacto con el medio extracelular. ¿Qué quiere decir que el medio sea extracelular? Que está fuera de la célula. Esa es una parte de la membrana que está acá arriba. La cara interna de la membrana celular está en contacto con el medio intracelular, con el medio interno de la célula. El colesterol, que está acá, el colesterol le otorga rigidez a la membrana. Si no existiera colesterol en la célula, la membrana podría destruirse o desamblarse. Y si hubiera un exceso de colesterol, la membrana sería muy rígida, haciendo que la célula no esté en contacto con el exterior ni con el interior. Entonces, a grandes rasgos, esta es una explicación súper compleja de cómo se forma la membrana, pero tienes que quedarte con dos ideas. La membrana plasmática se compone de dos membranas, una exterior y una interior. Entonces tiene contacto con la zona extracelular y con la zona intracelular. Eso es lo más importante. ¿Pero qué es la membrana plasmática? ¿Qué tengo que anotar en mi cuaderno? Lo siguiente. La membrana plasmática está en todas las células y su función es separar el ambiente intra del extracelular. En otras palabras, la membrana me permite tener un área extracelular que está fuera de la célula y un área intracelular que está dentro. Además, regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. Estos materiales pueden entrar de dos maneras a la célula, de forma pasiva o de forma activa. Y este modelo lo explica muy bien. Existe la difusión simple y la difusión facilitada, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Las moléculas que están fuera de la célula pueden entrar de forma simple o alguien le tiene que facilitar la entrada. Sé que esto suena un poco raro, pero mediante vamos avanzando en el video te va a quedar más claro. Lo importante que tienes que destacar es que la membrana permite el ingreso y la salida de moléculas. Y lo permite de dos maneras, de una forma pasiva o de una forma activa. Tenemos que estas cadenas de que son fosfolípidos componen la membrana. Tiene una cara externa y una cara interna. Acá es lo mismo. Tenemos los fosfolípidos, una
Un lado de la capa da el espacio extracelular, como bien dice aquí, y la otra capa tiene contacto con la parte intracelular. Y este es un ejemplo de transporte activo. Cuando terminemos la clase vamos a volver a estas imágenes y te lo voy a explicar con mayor claridad. Existen dos tipos de transporte por la célula. Existen los transportes pasivos, que se dividen en difusión simple y difusión facilitada, y están los transportes activos. Y aquí hay un dibujo de un rayo. El transporte activo necesita energía para poder llevarse a cabo, y eso es muy importante que lo notes. El transporte activo requiere de energía y el transporte pasivo no requiere de energía. ¿Cuántos transportes pasivos hay? Dos. La difusión simple y la difusión facilitada. Analizaremos la difusión simple. La difusión simple es un transporte sin gasto energético de moléculas pequeñas, desde donde están más concentradas hacia donde lo están menos, es decir, a favor del gradiente de concentración. El libro define difusión simple, pero lo hace con muchos conceptos que quizás son muy difíciles de comprender y te lo voy a explicar acá. Tenemos este dibujo que está separado por la membrana plasmática, ¿cierto? Tenemos que la zona A es la zona extracelular, que está fuera de la célula, y la zona B es el área intracelular, que está dentro de la célula. Las moléculas son estos rombos que están acá. No sé si son rombos, la verdad. No me sé el nombre de esta figura geométrica. Pero dejémosla con que son rombos celestes. Estos rombos celestes podemos apreciar que hay muchos en el área extracelular, ¿cierto? Y en el área intracelular no hay ninguno. La difusión simple dice que aquellos rombos que están en la zona extracelular y que están en mayor número comienzan a ocupar la zona intracelular. Pueden traspasar la membrana, ya que son moléculas muy chiquititas que pasan entre medio de estos fosfolípidos o entre medio de los componentes de la membrana plasmática. ¿Hasta qué punto van a ingresar estos rombos celestes o estas moléculas? Hasta que esté igualada la zona extracelular con la intracelular. Un ejemplo de molécula que entra de forma simple a la célula es el CO2 o el dióxido de carbono. Si en la zona extracelular hay mucho dióxido de carbono y en la zona intracelular hay muy poco, va a comenzar a difundir o va a comenzar a entrar desde la zona extracelular a la intracelular dióxido de carbono hasta que las dos áreas estén igualadas o con cantidades similares. Entonces, es un transporte a favor del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque desde donde hay más moléculas, entran a donde hay menos. En este caso, desde la zona extracelular, donde hay más concentración, entra a la intracelular, donde hay menos concentración, o en un principio, donde derechamente no había concentración. Esa es la difusión simple. ¿Por qué no gasta energía? Porque las moléculas son muy pequeñas y pasan entre medio de la membrana plasmática. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el metro. Este es el metro. Imaginemos que en horario punta, a las 7 de la tarde, cuando se podía salir, el metro iba vacío. Cuando llegaba a una estación muy concurrida como Vicente Valdés o Tobalaba, nos encontrábamos con muchas personas en el andén, ¿cierto? Imaginemos que en ese andén no habían tantas personas y que el metro iba vacío. La gente, ¿cómo iba a entrar? ¿Iba a entrar golpeándose o empujándose? No, ¿cierto? Porque eran pocas personas, poniendo ese ejemplo, eran pocas personas y todas tenían un asiento para cada una. Entonces podían entrar calmadas, sin pelearse, sin empujarse. Lo mismo pasa con la difusión simple. Las moléculas, a pesar de que son bastantes, entran sin problemas a la zona intracelular, así como en el metro. Si cada uno tuviera su lugar,
no habría necesidad de empujarse ni de pelear por un asiento, ¿cierto? Tenemos el ejemplo del libro. Tenemos el medio extracelular y el citoplasma, que es parte del medio intracelular, donde estas pelotitas rojas están en mayor cantidad afuera de la célula. Como están en mayor cantidad, van a querer entrar, van a querer ocupar todos los espacios internos hasta que estén los dos medios igualados. Y eso es una difusión simple, porque son pequeñitas y entran sin gastar energía. Otro ejemplo muy bueno a mi parecer que ofrece el libro es lo que pasa con el té. El té tiene mayor concentración en la bolsa, pero cuando se aplica agua caliente, comienza a salir para ocupar los espacios donde no hay té. Tenemos entonces vista y analizada lo que es la difusión simple. Analicemos ahora la difusión facilitada. Las sustancias de mayor tamaño e iones traspasan la membrana mediante proteínas que están incrustadas en la bicapa o a favor del gradiente de concentración sin gastar energía. Más conceptos extraños, ¿cierto? Pero lo vamos a analizar ahora. Tenemos primero que todo, la membrana, por un lado al medio de la imagen, el espacio extracelular y el espacio intracelular. Tenemos que estas pelotitas están en mayor concentración en la parte extracelular y en menor concentración en la parte intracelular. Como estas moléculas son de mayor tamaño que el ejemplo anterior de la difusión facilitada, necesitan que una proteína que está incrustada, ocupando un espacio en la membrana, las tome y las pueda impulsar hacia adentro. Estas partículas son muy grandes, por ende no pasan a través de la membrana plasmática. Necesitan que una proteína acarreadora o facilitadora, se puede llamar de las dos maneras, las tome y las pueda ingresar a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que desde una zona con mayor concentración o con mayor cantidad de moléculas va a ocupar el espacio que tiene menor concentración o menor cantidad de moléculas. En otras palabras, el espacio extracelular que tiene más moléculas va a pasar material al espacio intracelular que tiene menos. Entonces, sigamos con el ejemplo del metro. Tenemos que hay muchas personas en el andén, ¿cierto? Y llega un metro a la estación. Imaginemos que el metro tiene el código de expreso de colores, que puede ser línea roja o línea verde. Solo a algunas personas les sirve la línea verde y solo a otras personas les sirve la línea roja. Por ende, van a determinar de qué color es el metro que llega. Por ejemplo, si es verde, solo las personas que les sirve ese color van a ingresar al metro. Si este metro tiene el espacio suficiente para albergar a toda esa gente, la gente no necesita golpearse ni empujarse para ir cómoda. Entonces, no gastan energía. Lo mismo pasa acá. Si bien estas moléculas son muy grandes, pueden ingresar por medio de la proteína que les otorga el espacio suficiente para entrar y entrar sin gastar energía. ¿Por qué no gastan energía? Porque van de un lugar con mucha concentración a un lugar con menor concentración. Y por último, analizaremos el transporte activo, que es un tipo de transporte que sí gasta energía. El traspaso de sustancias a través de la membrana, con la ayuda de proteínas transportadoras o bombas, en contra del gradiente de concentración, es decir, desde donde estén menos concentradas hacia donde estén más concentradas. Este mecanismo sí gasta energía. Tenemos que la difusión facilitada y la difusión simple va a favor del gradiente, desde donde hay más concentración o mayor cantidad a una zona con menor cantidad. El transporte activo es lo contrario, va en contra del gradiente. Va desde una zona con menor concentración a una zona de mayor concentración. Y lo podemos apreciar acá. Tenemos la membrana
y tenemos este símbolo de sodio que está chiquitito y este símbolo de sodio que está más grande. Acá arriba está el medio extracelular y abajo el intracelular. Entonces tenemos una menor cantidad de sodio en la parte del citoplasma y una mayor cantidad de sodio en la zona extracelular. Lo mismo pasa con el potasio. Hay menor cantidad afuera que dentro de la célula. Para que la célula pueda sobrevivir, para que toda nuestra vida pueda sobrevivir, tiene que ser vital que el transporte activo ocurra. El transporte activo se ve más profundamente en segundo medio, pero voy a dar algunos contenidos antes de llegar a ese curso. El ATP es una molécula energética. El ATP permite que de una zona de menor concentración el sodio pase a una de mayor concentración. Y también permite que el potasio ingrese a donde hay mayor concentración. Sé que suena raro, pero esto es vital, porque permite que la célula genere un impulso eléctrico que permite la comunicación entre células de un mismo tejido. Para hacerlo más simple, el transporte activo permite que del medio intracelular, donde hay una menor cantidad de sodio, este sodio pueda salir de la célula a una zona con mayor concentración. Y va en contra del gradiente, ¿por qué? Porque de esta zona que tiene menor concentración, busca salir a una de mayor concentración. Y vamos a dar otro ejemplo del metro. Imagina que el metro va lleno y tú te quieres bajar y toda esta gente te impide hacerlo. Imagina también que en el andén también está lleno de personas, de bolsos que te permiten salir y tú necesitas salir del metro. Tú vas a tener que, no es que lo hagas, no te estoy aconsejando eso, pero vas a tener que empujar a la gente, pedir permiso, pegar codazos, hacer lo que sea para poder salir, porque además las puertas se están cerrando. Lo mismo pasa acá. Como este sodio quiere escapar, necesita energía. ¿Y quién le da energía? El ATP. Y el ATP lo creaba la mitocondria, recordando clases anteriores. Quiero que te quedes con eso y lo profundizaremos ya cuando volvamos a clases presenciales o en algún curso en segundo medio, pero netamente el transporte activo permite la salida o el ingreso de partículas en contra del gradiente, desde una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Y acá tenemos los ejemplos que otorga el libro, la difusión facilitada, donde partículas pequeñas pueden salir y pueden entrar a través de la membrana, la difusión facilitada, donde partículas más grandes pueden salir y pueden entrar, siempre y cuando se utilice una proteína transportadora. Recordar también que la difusión simple y la difusión facilitada, como van a favor del gradiente, no necesitan energía, no así como ocurre en el transporte activo, donde las partículas van desde una zona de menor concentración a una de mayor concentración, utilizando para eso energía o ATP. Vamos a mostrar más modelos para que quede claro. Tenemos otro modelo acá, donde el transporte pasivo está representado por la difusión simple o pasiva, partículas pequeñas atraviesan la membrana a favor del gradiente, y la difusión facilitada, que nos refleja la proteína, que permite el ingreso de partículas más grandes, siempre a favor del gradiente de concentración. En cambio, el transporte activo utiliza energía para poder eliminar o expulsar partículas en contra del gradiente, desde una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Entonces, si tuviéramos que hacer una similitud entre estos dos transportes, perdón, si tuviéramos que analizar qué tienen en común, es que los dos son transportes y los dos ocurren en una membrana plasmática. Pero es en el transporte activo donde se requiere energía. ¿Qué otras similitudes se te ocurren? Tenemos otra imagen. Tenemos
la difusión, donde partículas pequeñas atraviesan la membrana, y la difusión facilitada, donde partículas más grandes también atraviesan la membrana, pero por medio de una proteína. Y el transporte activo, donde partículas atraviesan la membrana utilizando energía, utilizando también una proteína, pero en contra del gradiente. Te das cuenta que antes los dibujos que te mostraba podrían ser amenazantes o complejos de entender, pero ya conociendo un poco los contenidos se hacen más sencillos y resultan ser casi todos iguales o no iguales, pero reflejan lo mismo. Y eso es lo bonito de aprender, que hace unos minutos esto era desconocido o se veía complejo, pero ya se empieza a ser un poco más fácil. Esa es la clase que tenía preparada para hoy, bastante cortita. Primero, zanjar lo que quedó pendiente de la clase de la semana pasada y analizar la importancia de la membrana plasmática a nivel celular. Para esta clase decidí no hacer ticket de salida y más bien dejarla para que puedas aprender sin presiones, y también te quería felicitar, ya que este periodo de fase 1 y 2 fue bastante estresante para todos. Yo sé que para ustedes también. Para nosotros los profesores ha sido muy complejo adaptarnos, y yo sé que para ti también. Y te quería felicitar por eso, porque si llegaste hasta este punto es porque deseas aprender ciencia, y te felicito por eso. Ha sido muy difícil estar acá y poder culminar esta fase 1 y 2, pero tus ganas de aprender han sido más fuertes y te felicito por eso. Em, Quizás como ticket de salida podría pedirte que me aconsejes o me digas cómo puedo mejorar las clases pensando en alguna fase 3 o en lo que se nos viene, ya que la incertidumbre no nos permite tener claro qué pasará en 3 semanas o en un mes más. Así que ese sería el ticket. ¿Algún consejo, alguna idea para poder hacer esta clase un poco más dinámica? Y si no estás al día con ciencias, te invito a hacerlo. Si necesitas ayuda, me puedes escribir a petobar@cmsh.maristas.cl, y aquellas personas que están al día con ciencias las felicito, y si les falta completar algún contenido de otra asignatura, es el momento para hacerlo, después de darme tu respectivo consejo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar ahí durante todos estos meses.